por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Vamos a orar por esta enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy creo, Señor, que tú vas a hablar a nuestras vidas, Padre. Señor, enséñanos en esta tarde que no seremos justificados por nuestras propias obras, Señor, ni por las obras de la ley, Señor, solamente mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Señor, habla hoy a nuestras vidas, Señor, y que busquemos, Señor, ser justificados por ti, Señor, arrepentirnos para que seamos salvados. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que volvamos a solamente a poner la mirada en ti, Señor. Gracias, Cristo. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Gloria a Dios. Solamente para entrar un poco en contexto, la semana pasada leíamos un poco que, bueno, teníamos que exhortarnos. Hablábamos de cómo Pablo reprendía a Pedro. Y bueno, la palabra dice en Proverbios que mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Hablábamos que como hermanos tenemos que reprendernos, tenemos que corregirnos los unos a los otros si verdaderamente nos amamos. También leíamos que si el error se hacía en público, pues en público se corregía. Hay cosas que dependen la salvación. Alguien puede ponerse aquí enfrente hoy y predicar algo que puede hacer que te pierdas, una falsa doctrina, un falso evangelio, poniéndole obras y volver a la ley. Bueno, pues públicamente también se tiene que exhortar, como lo hizo Pablo con Pedro. Y vimos ahí en 1 Timoteo 5:20, dice: a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Entonces, pues, es para salvar. Por eso Pablo pues lo hacía, porque estaba en juego el evangelio que predicaba Pablo. Y bueno, vimos también cómo Pedro pues quería meter presión a los gentiles, cuando él, siendo que comía con los gentiles seguido y nunca los obligó a judaizar, nunca los obligó a no comer tales cosas o a las tradiciones. Y en ese momento, cuando Pedro llegaron los de la circuncisión, los de Jacobo, amén, pues bueno, se empezó a tener miedo, se escondía, ya no volvió a sentarse con los gentiles. Y de alguna manera era una presión que los estaba llevando a que ellos, pues bueno, que estamos bien o estamos mal, ya no entendemos, estamos confundidos por la actitud que estaba tomando Pedro. Amén. Dice el 14, ahí en Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Estuvimos viendo un poco cómo Pedro en una ocasión fue con Cornelio, y cuando estuvo comiendo con Cornelio, no le obligó a comer comidas kosher o no kosher, no lo obligó, sino que el Señor hizo algo maravilloso en la vida de Cornelio. Los judíos creían que solamente la salvación iba para ellos, que bueno, el Espíritu Santo solamente llegó a ellos en aquel aposento alto cuando recibieron el Espíritu Santo. Pero para la sorpresa de Pedro, cuando llegó con Cornelio, mientras que él hablaba, dice que Cornelio recibió el Espíritu Santo, empezó a hablar en nuevas lenguas y dijo: verdaderamente sé que el Señor no hace excepción de personas. Lo mismo que nos dio a nosotros, también se lo dio a Cornelio. Se sentó con él sabiendo que para Pedro, para los judíos, era pues algo muy degradante o pues
digamos, impuro comer con un gentil. Pero el Señor no hizo excepción de personas, acepción. Entonces, gloria a Dios. Dice Romanos 14:14, yo sé y estoy convencido que en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, yo creo que en aquel momento Pedro pues debió de hacer algo diferente. En vez de estarse escondiendo, de tener miedo, de retraerse. Investigaba aquí que era en griego el retraerse. Viene de la palabra hupóstelo, que significa agazaparse, retener bajo, fuera de vista, es decir, reflexivo, o encogerse figuradamente. O sea, que no quieren que lo vean, se esconde, se agazapa. ¿Cómo se dice? Se agazapa, sí, agazaparse. Entonces, él tenía miedo de los de la circuncisión. Y pues por ese miedo, por retraerse, por ocultarse, pues le metió presión al grupo de los gentiles, cuando antes no lo hacía. Les dejó de hablar. Y bueno, yo creo que lo correcto ahí hubiera sido, bueno, estar con los dos grupos y no tener miedo de los de la circuncisión, sino haberles dicho a los de la circuncisión, miren, nosotros ya no tenemos que ponerle más leyes que ni nosotros mismos hemos podido llevar. Ellos son libres, ellos también son salvos, como lo fue con Cornelio. Pero sin miedo. Y a los judíos, bueno, les debió de haber dicho, bueno, si ustedes quieren estar con esas tradiciones, quieren pues seguir comiendo, estar en la ley levítica, pues está bien, pero pues no los obligues a ellos. Eso no es cuestión de salvación. Pero él, ¿qué hizo? Se cayó. Tuvo miedo y se quedó solamente con los de la circuncisión y los obligaba a los gentiles a volver a las leyes. Amén. Bueno, no a volver, sino que a entrar, porque ellos no estaban en la ley. Ellos eran pues libres, pero ahora estaban en Cristo. Libres, pero ya no para pecar, no como para motivo de andar en libertad en pecados. No, ahora en Cristo, amén, en la nueva ley del Señor. Entonces, dicho esto, pues solamente lo decía para entrar en contexto. Volvamos ahí a Gálatas 2:15. Y esa era la situación que estaba pasando. Nos quedamos ahí en el 15. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Estas palabras de Pablo puede, como de alguna manera, si lo leemos nomás así ese versículo, puede creerse que nosotros somos judíos y nosotros no pecamos, o bueno, nosotros no está el pecado porque somos judíos de nacimiento y no como los gentiles, que ellos sí pecan. Pero vamos a entrar un poco a estudiar ese pasaje. Le dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores. Cuando se dice que somos judíos por naturaleza, lo que Pablo quiere decir es que no pecan, sino que nacieron en un lugar escogido, en un lugar que fue escogido por el Señor, un pueblo que fue escogido desde el principio, que les reveló pues sus misterios, que les reveló sus mandamientos, un pueblo al que le mandó sus profetas, un pueblo elegido. Amén. Entonces, de alguna manera, como fueron escogidos, pues son santos de alguna manera porque fueron escogidos por el Señor, son pueblo de Él. Pero no quiere decir que no pequen. Todos pecamos, hermano. Aún judíos y gentiles, griegos, todos pecamos. Pero como son el pueblo escogido del Señor, amén, hace una comparación diferente entre gentiles y judíos. Gloria a Dios. Les reveló sus palabras, sus promesas. Son un pueblo escogido por el Señor, un pueblo privilegiado de entre tantos
de una nación, amén. Hizo pues una expansión de ahí, de un pueblo escogido, de un pueblo tan pequeño, amén. Ahora el Señor pues expandió, amén, esa salvación de los judíos. Entonces, gloria a Dios. Nosotros somos judíos de nacimiento. De alguna manera les está diciendo, a nosotros nos toca el cumplir las leyes porque somos nacidos ahí. Pablo quiere y usa este argumento que los judíos, en vez de estar poniendo las leyes a los que son judíos de nacimiento, poniéndole carga a ellos, se las está poniendo a los gentiles. O sea que sería más razonable que los judaizantes en ese momento de estar siendo carga para los gentiles, deberían de estársela poniendo a los que son judíos de nacimiento y no a los gentiles que son pecadores. Si pusiera sobre los judíos la carga de la ley, sería más razonable, porque ellos pues fueron escogidos y a ellos se les reveló, a ellos se les heredó pues la palabra del Señor. Pero pues tampoco sería un argumento llevarlos de nuevo a los que son judíos de nacimiento a la ley cuando ellos ya tienen a Jesucristo. Entonces, es lo que quiere decir Pablo. Nosotros somos judíos de nacimiento. A los gentiles, a los pecadores, no les pongas esa carga, porque a ellos pues no les toca. En ese caso a nosotros, que es nosotros sí, para nosotros es. Pero como digo, tampoco es un argumento válido, porque volver a la ley no tiene caso cuando ya creíste en Jesucristo. Y esos judíos que estaban en aquel momento eran judíos que ya creían en Jesucristo. Amén. Vamos a la segunda parte de este versículo. Y no pecadores de entre los gentiles. Los gentiles se diferenciaban de ellos, en que pues los gentiles siempre, cualquier pueblo que fuera aparte de Israel, se le llamaba un pueblo impío y pagano, ¿verdad? Por eso se le llama pues pecadores en este versículo. Dice en Deuteronomio 4:7, si alguien me puede ayudar a buscarlo y leerlo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Porque que nació grande hay que tener a Dios tan cercano a ellos como lo que está Jehová. Nuestro Dios es en todo cuanto le pedimos. Amén. Hermanos, las demás naciones pues eran impías, porque pues no venían al Señor, no venían al conocimiento de Él. Y bueno, el pueblo de Israel pues era un pueblo que tenían al Señor tan cerca de ella. Está el Señor cerca de ellos siempre cuando le invocaban, cuando clamaban. Pero las demás naciones pues no, porque estaban apartadas con otros dioses. Pero el pueblo de Israel era un pueblo escogido que podía pues clamar al Señor, porque estaba el Señor pues con ellos. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el pueblo de Israel, siendo un pueblo escogido que se les otorgó y se les confió las leyes, de alguna manera, aunque tenían al Señor, pues siempre fallaban. En el tiempo de los jueces, pues ellos eran salvados de una opresión de un rey, y bueno, eran salvados y volvían al Señor, a sus mandamientos. ¿Y qué pasaba? Después de que el juez moría, pues volvían otra vez a adorar a otros dioses, porque se olvidaban de las leyes y los llevaba otro imperio, los llevaba a cautiverio, y clamaban al Señor y el Señor los salvaba y les daba otros jueces. Y bueno,
duraban otros 20, 40 años en libertad, adorando al Señor, pero moríase pues, se olvidaban sus hijos de las leyes y volvían de nuevo a adorar a otros dioses, y así continuamente. Después pidieron reyes, y de los reyes pues se corrompían también, junto con el templo. El Señor les dio un templo, y bueno, lo profanaban, y como en Jeremías, hermano, lo hacían cueva de ladrones. Iban y hacían toda clase de fechoría, iban al templo y se guardaban ahí, usando el templo como una cueva, creyendo que como estaba ahí el Señor y como el Señor era pues su Dios, pues nunca les iban a hacer nada, porque estaban de alguna manera bajo la mano del Señor, y ningún pueblo, ninguna nación pues los iba a poder pues llevar a cautiverio. Pero no fue así, hermano. Siempre pues iban de mal, el Señor los salvaba, les daba sus leyes, los restauraba, y nuevamente volvían a caer, aún pues teniendo las leyes. Amén. Entonces, gloria a Dios, solamente hubo algo que los pudo hacer salvos de una vez por todas. Intentaron de una manera, de otra, fueron miles de años que los llevó a llevar en fracaso, y pues lo que hacían nunca les resultó correctamente. Y todo eso, hermano, todas esas ocasiones de caer, los llevó a poner la mirada en Cristo. Todo ello los llevó a poner la mirada en Jesús, el único que los podía salvar, porque las leyes, hermano, no podían. Siempre buscaban la manera de hacer las cosas pues mal. Las leyes eran buenas en sí, pero ellos eran los malos que buscaban hacer el mal. Entonces, ellos fueron salvos por Jesucristo, sabiendo que las leyes no los podían hacer salvos. Siempre llevaban al fracaso por su pecado, no por la ley, porque la ley es buena, sino por ellos. Y entonces ellos, viendo la salvación en el Señor Jesucristo, sabiendo que la ley no los podía hacer salvos, ahora ellos, sabiendo esto, de todas maneras querían llevar a los gentiles a meterles la ley cuando no, ni ellos mismos, miles de años pudieron cumplirla, ni ellos ni sus padres. Entonces no tiene pues lógica volver a llevar a los gentiles a hacer algo que no los ha llevado por su pecado, por su maldad, a la salvación. Gloria a Dios. Entonces querían volverlos a llevar a la circuncisión, a las tradiciones, a las leyes dietéticas, ¿verdad? Pero, gloria a Dios, si la ley fuera necesaria o ventajosa para la salvación de aquellos judíos, debe de haber sido ventajosa pues para nosotros, a quienes fue dada. Pero la abandonaron la ley por seguir a Cristo, porque era la única salvación, y ahora se lo querían llevar a los gentiles. Entonces, la palabra pecador que se encuentra aquí, pues era, como les decía, cualquier nación que estuviera fuera de Israel. En 1 Samuel 15:18 lo dice. Dice, y el Señor te envió una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Entonces toda nación a las que se refería pues era fuera de Israel, eran contados como pecadores. Gloria a Dios. Los judíos, aunque tenían la ley, no estaban libres de la corrupción. No estaban libres, hermano, de pecado, como les decía. Porque el salmista David, ahí en el Salmo 51:5, dice David, he aquí, en maldad fui formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, no por ser del pueblo de Israel, como dice ahí, no es que no pequen, sino como era una nación escogida, amén, se declaraba santa, y los demás pues gentiles o pecadores. Gloria a Dios. Pero la corrupción de la naturaleza pues eran los responsables, aunque tenían la ley, pues ellos siempre fallaban. Vamos al versículo 16
Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo Jesús. Amén. No por las obras. Entonces, si somos justificados por las obras de la ley, ¿cuáles obras se refiere Pablo aquí? Las que distinguen a los judíos de los gentiles, la circuncisión, las restricciones, entonces el Shabbat. Si buscamos esa justificación, amado hermano, estaríamos condenados. Y yo no entiendo a veces las diferentes religiones cómo si ponen algunas cosas de la ley, unas sí y unas no. Digamos, por ejemplo, vas a encontrarte iglesias donde participan de las primicias de la ley, participan de los diezmos de la ley, pero digamos, si vamos a participar de las obras de la ley, ¿por qué no cumplimos todas? ¿Por qué no aceptamos también la condenación cuando no se cumplen esas leyes? Digamos, ¿sabía que había 3 diezmos? No solamente el que usted da o el que daba, sino que hay uno que se da cada año, uno que se da de todo de lo que ganas, y de lo que tienes se tiene que sacar otro aparte para el huérfano, para la viuda. Entonces, ¿por qué nomás damos uno? ¿Por qué si unas iglesias escogen una parte de la ley y no toda? ¿Por qué nomás las primicias? Porque claro, hermano, escogen nomás las cosas de la ley, lo que conviene, lo que saca dinero, las primicias y la ley. También, pues, digamos, pues, y esto se da más, pues, en los ranchitos, ¿verdad? Que las primicias de todo lo que salga, bueno, no digo que no lo pueda hacer, hermano, pero si lo van a hacer como una ley, y si te dicen que si no lo haces estás pecando y te vas a ir al infierno, hermanos, pues entonces ni ellos mismos, los que dicen esta ley, porque no las cumplen como debe de ser. En otro ejemplo, si buscáramos ser justificados por medio de la ley, si buscamos hacernos judíos nuevamente, Levítico 19. Aquí, ¿cuántos tienen una tela que está mezclada con 2 telas? Algodón con poliéster. Yo creo que todos, ¿verdad? Traemos 2 telas. Este es algodón con licra, creo. Esto en la ley, esto no es condenado por el Señor. Es condenado que traigas 2 tipos de mezclas. Delante del Señor esto no está bien, hermano. Y si nosotros nos vamos a la ley, bueno, tenemos que cumplir como debe de ser. Otro caso. ¿Cuántos que han tocado un animal impuro, ya sea muerto, o cerdo, o camarones, o un camello, o un mosquito, cuántos se han ido a hacer una purificación y abstenerse de estar en su casa porque todo lo que toques va a ser impuro? Si tú haces eso, si tú vuelves a la ley, hermano, dice la palabra que si un animal impuro toca tu mesa, toda tu mesa y tus utensilios tienen que ser destruidos. Entonces, si vamos a volver a la ley, hagámoslo bien también con la condenación, con las reglas que debe de ser. Pero hermano, si volvemos a la ley, créanme que no la hacemos, seríamos condenados por esas obras. Otro ejemplo, hermano. Si vamos a volver a la ley, si tu hijo, dice la palabra en Deuteronomio 21-28, no te hace caso, te levanta la mano, y por más que no hace caso ese joven, ¿acaso lo vas a apedrear como dice la ley? ¿Lo vas a sacar para que todos afuera lo apedreen? Yo creo que no, hermano. Yo creo que aquí más de uno ha sido a su padre, pues, no sé, ha sido irreverente, no ha hecho caso en muchas veces, no lo ha honrado. Y si volvemos a la ley, hay que sacarlo para que toda la iglesia lo apedree. Cuando la mujer anda en sus días, hermano, se dice, si volvemos a la ley, si nos quisiéramos ser justificados por las obras de la ley,
tiene que salir de su casa y vivir afuera, porque todo lo que tocara, como hay sangre, pues es contaminado. Entonces, hay que hacer ritos de purificación y todo ello. Pero hermano, si volviéramos a la ley, seríamos condenados porque no hacemos las obras tal y como son, como las manda el Señor, y no aceptamos las condenaciones que Él dice. Entonces, yo no entiendo algunas religiones por qué el día sábado eso sí lo agarran y por qué lo demás no, hermano. ¿Por qué unas cosas sí y las otras no? Sabía que si guardamos el sábado como tal, y dice la ley, sí, ahí en el antiguo pacto, un hombre que fue encontrado levantando leños, ¿usted qué cree que le pasó en el día de Shabbat? Que no se debe trabajar. Fue apedreado, fue muerto por levantar leños. Entonces, yo creo que si nos volvemos a la ley, a cumplirla, y guardamos el Shabbat, hermano, bueno, el día que yo te mire afuera, que andas lavando tu ropa, o que andas preparando tus comidas, poniendo pues lumbre, o que, no sé, comprando allá afuera, o si te duele tenis, hermano, te va a tener que apedrear porque estamos en la ley. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero si volviéramos a eso, no seríamos justificados por las obras, hermano, porque ellas fueron puestas para ver que no podemos ser justificados y voltear a ver a la única solución, que es Cristo. Esos judíos que estaban llevando a los gentiles a judaizar, a decirles si no te circuncidas no eras salvo, ellos mismos supieron que no podían ser salvos por las obras de la ley, porque, hermanos, el que dijo no adulterarás, también dijo no pecarás. Es decir, estamos delante del juez, del rey. Cuando muramos, todos vamos a comparecer delante de él. Hermano, si tú vas a ser justificados por las obras de la ley, ok, vas a llevar toda la ley, vas a hacer buenas obras, vas a hacer todo lo que tú puedas para ser salvo, para ganar tu salvación. Vas a estar delante del Señor y Él te va a decir, ok, vamos a dar una pequeña inspección, a ver cómo andamos. Señor, viví toda mi vida llevando la ley, me circuncidé, di mis diezmos, las primicias, di los 3 diezmos que se pide, di todo lo que se dice. Pero el Señor le dirá, ok, pero en tu mente adulteraste. Señor, pero dice todo lo demás. No, hermano, porque dice Santiago 2:10 que el que falla en un mandamiento, en el más pequeño, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no adulterarás, también dijo no matarás. Es decir, que si tú pecas con tu mente, te haces culpable de toda la ley. Si tú pecas matando, enojándote con tu hermano, cuando estés delante del Señor, bueno, ni modo, hijito, al fuego eterno, porque tus obras no te justifican. No fuiste sin mancha y sin arruga. No fuiste perfecto. No fuiste justificado porque fallaste en uno. Amén. Y bueno, y si pecamos en un mandamiento, por decir el matar, nos hacemos culpables de los otros 5, de los 10 mandamientos, de robar. Porque, hermanos, si pecamos en uno, nos hacemos culpables de otro. Recordemos uno que se quiso justificar por las obras de la ley, que fue aquel joven rico. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se le acercó. Y aquel joven, queriéndose justificar, queriéndose ser, apto para la salvación, ve y vende todo lo que tienes y sigue. Hermanos, él se amaba a su hermano, sí cumplía todas las leyes, pero fallaba en el más importante, y el Señor se lo sacó a florecer, que no amaba a Dios, que amaba más las riquezas que a Dios. Entonces, si no amas a Dios, pues te haces culpable de todos los demás. Y aquel joven se fue muy triste, porque pues amaba más las riquezas que al Señor. Entonces, cuando estemos delante del Señor, sabes, lo único que te puede salvar es Jesucristo. Es decir, estás delante del Señor Todopoderoso y vas a ser condenado por medio de esta palabra o por medio de la ley, ya sea lo que tú hayas escogido, la gracia o la ley. Bueno, con eso vas a ser justificado y el Señor
no nos hará actos, no podremos pasar al cielo, seremos condenados culpables. Pero si nosotros tenemos al Señor Jesucristo y creemos en Él y nos arrepentimos, hermano, cuando estemos delante del juez, Él dirá, no puedes pagar, no puedes pasar, eres culpable, pero el Señor Jesucristo nos dirá, yo he pagado por Él, yo fui el sacrificio, el único sacrificio sin mancha, sin pecado, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Padre, yo pagué por Él en aquella cruz. Y en ese caso, Él es el único que pagará nuestra deuda. Amén. Hermano, qué miedo estar delante del Señor y no estar con todo en regla. Pero con Cristo, hermano, puedes estar confiado de que podemos estar pagada esa deuda delante del Señor. Entonces, solamente en Cristo está la salvación. Estar en la ley, hermano, nos puede llevar a algo muy peligroso. Estar en la ley nos puede llevar a la herejía del legalismo. El legalismo es muy peligroso y aparte es muy atractivo en las iglesias. El legalismo te puede decir, no hagas esto. Caminar allá afuera, jugar fútbol es malo. Te va a decir, esta prenda es mala. Te va a decir que todo es malo, que tener teléfono es malo, que tele es malo. El legalismo puede ser atractivo porque sabes, busca que la gente, y esto es el ser humano que tiene esto en sí, que siempre quiere poner algo, quiere poner como su parte. Pero en Cristo, hermano, el legalismo quiere poner la salvación, quiere poner la ganancia para poder ser salvo, y se abstiene de tantas cosas que el Señor no las ha mandado a hacer. Y bueno, el legalismo puede ser una herejía que te puede llevar hasta perder, porque pone reglas que el Señor no pone para ser salvo. Lo mismo que pasó con los de Galacia. Si te circuncidas, eres salvo, pero si no te circuncidas, no eres salvo. Entonces, el legalismo puede llevarte a eso, pero tenemos la otra cara de la moneda, el libertinaje. Nomás cree en el Señor Jesucristo, recíbelo como tu Salvador, pero lamentablemente no lo reciben como su Señor. Nomás creen en Él, pero no hay ninguna obra en Él. No hay fe sin obras. Creen en el Señor como su Salvador, pero no lo hacen su Señor y no se ponen a obedecer al Señor de la Biblia solamente creen como su Salvador y nunca tienen ninguna obra, nunca se nace de nuevo, siempre siguen siendo el mismo, la misma persona, y de mal en peor, lamentablemente no recibieron al Señor, solamente al Salvador, y nunca se arrepintieron. Entonces, ese es el otro lado del legalismo, el libertinaje. Todo está bien, somos libres para pecar. Vamos ahora a meter el mundo a la iglesia, vamos a meter el rap, vamos a meter todo, al cabo que todo se vale. Si se hace en Cristo, pues todo es libre. Entonces, hermanos, recordemos que la fe sin obras está muerta. Tenemos grandes ejemplos de los grandes del antiguo pacto. Amén. Tenemos el ejemplo de Abraham. Él tuvo fe, creyó en el Señor, pero también tuvo una obra que fue sacrificar, poner a Isaac en aquella piedra, y le fue contado por justicia. Tuvo fe juntamente con obras. Tenemos el ejemplo de Rahab, aquella mujer de Jericó que creyó en el Señor y también tuvo obras, porque puso a aquellos hombres por otro camino que los iba a llevar a la salvación. Hermanos, el creer no nos hace salvos, porque Satanás y los demonios creen y tiemblan en su nombre, pero no los hace salvos. Tenemos que tener fe con obras de arrepentimiento, obras de que muestren que estamos pegados a la vid y que hemos nacido de nuevo. Es necesario, hermano, nacer y tener esas obras. No le puedes decir a alguien, yo tengo fe, y el otro que te diga obras. No, hermano, es fe con obras, porque la una sin la otra no sirve. Gloria a Dios. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
Pues escrito está, maldito aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. Maldito todo aquel que, hermano, no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Vayamos allá a Romanos 3:19. Escuche de dónde el Señor estaba sacando aquellos judaizantes que buscaban llevar a la ley. Yo creo que era algo incorrecto, que no tenía coherencia. El Señor les da la salvación por medio de Jesucristo y ellos van a los gentiles y los quieren volver a la ley. No tiene caso eso. Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esto se lo dice a los que están bajo la ley. Este versículo se lo dice a los que están bajo la ley. Y por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante del Señor. Entonces, vamos a seguir leyendo. El 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿A quién testificaban los profetas y la ley? ¿A qué apuntaba, hermano? A Cristo. Y ahora ya se había manifestado aquel que la ley y los profetas estaban hablando. Dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La ley se quitó para poner una ley mejor. Un pacto, hermano, para poner un pacto mejor. No se hubiera quitado si no hubiera habido uno mejor. Fue el que fue por gracia. La justicia de Dios revelada al hombre por medio de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los que están en ley y los que estaban sin ley, todos pecaban y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, yo creo que con ley o sin ley esto te ayuda a fuerzas a poner la mirada en Cristo. Esto te hace ver a Cristo y no te hace ver ninguna otra salvación. Pero lamentablemente a las personas se les muestra la condición de pecado y las consecuencias, y se les da ahora sí la receta para la salvación, que es Cristo, y no la quieren. Dice, por cuantos todos pecaron, ya sea con ley o sin ley, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Gratuitamente ahora, porque el Señor mostró su gracia, el Señor mostró su justicia por medio de Jesucristo. No la justicia de nosotros, sino su gracia, su justicia, y ahora por la justicia de Él nosotros somos, hermanos, salvos, justificados delante de Él. Amén. ¿Cuánto glorifica su nombre? Amén, por esa obra que el Señor ha hecho por nosotros. Gloria a Dios. Hermanos, ¿será Dios injusto por poner todo bajo pecado, ya sea la ley? ¿Será Dios injusto por poner la ley? Hermanos, de ningún modo es injusto, porque Él te está dando la solución, su infinita misericordia, para que seas salvado. No es injusto. Él te está dando la salvación más fácil para que pongas toda tu fe en Él. Y entonces sí, ya las obras tienen justicia. Entonces sí, ya las obras ya tienen peso con el Señor. Pero menos no, son trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque el Señor pagó por nosotros en la cruz del Calvario para justificarnos. En aquella cruz dijo, consumado es, pagado está. Gloria a Dios. Pues vamos allá a Gálatas 2:16. De alguna manera,
Pablo está diciendo a los judaizantes. Vamos a leer el 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esto lo sabe Pedro, lo saben los judaizantes, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Gloria a Dios. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Él les está diciendo de alguna manera a los judaizantes en este versículo: ustedes saben que no fueron justificados por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ningún hombre es justificado, solo por Cristo. Entonces, así también como ellos fueron justificados por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley, ya no los lleven de nuevo allá. Amén. Vamos al versículo 17, dice, gloria a Dios, dice: pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. Entonces, dice, cuando nosotros buscamos a Jesucristo, fue porque reconocimos que éramos pecadores, porque la ley no justificaba. Entonces, ellos fueron hallados pecadores, los gentiles fueron hallados pecadores. Y hace una pregunta Pablo a los judaizantes, a los que están ahí: ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Ellos tenían a Pablo y a Pedro como ministros de pecado. Ellos, se les podría decir así algo más coloquial, que eran como alcahuetes de los gentiles para que pecaran. De alguna manera era lo que le quería decir, que ellos los llevaban a los gentiles a que pecaran. Entonces, gloria a Dios, ellos buscaron ser justificados porque se hallaron pecadores los gentiles. Gloria a Dios. Vayamos allá a Romanos capítulo 3, versículo 8. A Pedro y a Pablo se les consideraba ministros de pecado, y pues que digamos que no los llevaban a la ley, los llevaban a pecar. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura a Romanos 3, 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Eso decían de Pablo. Él dice hagamos males para que vengan bienes. A Pablo lo hacían ministro pues de maldad, lo calumniaban. Pero Pablo más adelante en Romanos 3:9 dice: entonces ¿qué somos nosotros mejores que ellos? Hablándolo a los judaizantes. De ninguna manera, porque ya hemos anunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno, ni uno, hermano. Dice que no hay quien haga el bien, no hay quien entienda a Dios. Sepulcro abierto son sus gargantas, engañan con continuo con su lengua, llena está su boca de maldad, su senda está llena de maldad y no han conocido el bien. ¿Será que los judíos eran más santos que los gentiles? De algún modo Pablo los lleva a verlos, a examinarse de que solamente ellos tenían una capa externa de santidad, que era lo que mismo Señor Jesucristo les decía: hay escribas, fariseos, hipócritas, porque limpian lo de afuera, por dentro están sucios. Huelan el mosquito y el camello, huelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hacen prosélito para salvarse según ustedes, pero después los hacen doblemente hijos del infierno.
era pura apariencia, sepulcros blanqueados, les decía, pero por dentro son huesos secos. Eran igual, aunque tenían la ley, eran igual de pecadores. Y hasta yo creo que, pues, habiendo sabido la ley, pues los hacía un poco más culpables, porque se les confirió los secretos, se les confirió, pues, las palabras del Señor. Pablo no usa una palabra suya, él hace énfasis, hace alusión a Salmos 14.1. Salmos 14.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una y se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo decía, amén, el salmista, amén. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No solamente Pablo se lo sacaba del bolsillo diciéndolo él. Él toma las palabras del salmista y él fue inspirado por el Espíritu Santo, los dos, hermanos. Pero digamos, ¿no quieres creer en Pablo? Pues tenemos a David, que dice que no hay justo ni aún ninguno. Entonces, Pablo está contestando la acusación de los judaizantes, la cual es que el Señor vino a quitar la ley para dejarlos libres del pecado. Y bueno, Cristo los vino a hacer libres. Ahora Pablo les dice, ustedes, tanto como los gentiles, buscaron ser justificados en Cristo. Tanto ellos como ustedes fueron hallados pecadores. Esto es lo que quiere decir el versículo 17. Solo que ellos, pues, esconden, los judaizantes, los fariseos y los escribas de aquel tiempo, bajo un manto de santidad, de leyes y de legalismo. Entonces, de alguna manera está diciendo también, si le dicen, pues digamos a Pablo, ministro de pecados, o si le dicen a Cristo que es ministro de pecados, pues también lo es ministro de pecado de ellos, porque de igual manera están siguiendo en pecado, solamente con una capa de santidad, de legalismo. Entonces, dice ahí el 17, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, no es ministro de pecado. Ellos creían que los sacaban de la ley para llevarlos al libertinaje, a pecar. No, hermano, no los llevaba a pecar. Pablo les decía que no usen la libertad para el pecado, sino para buscar para la obra de Cristo. Dice 18, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto ser transgresor. Versículo 18 de Gálatas 2. Dice, pero si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. No tiene caso decir estas palabras, que son ministros de pecado Cristo o Pablo. Pero, ¿por qué? Porque, hermanos, el Señor vino a destruir esa pared, la ley que abolía, que nos condenaba a todos nosotros. Y ellos estaban de nuevo, pues, diciendo de alguna manera que el Señor lo estaba reedificando, ya sea para ellos el pecado, que estaban volviendo a reedificar el pecado, y tanto ellos que estaban volviendo a reedificar, pues, las leyes. Entonces, reconstruir el muro significa, en sentido, pues, traer a condenación de nuevo, pues, la ley. El transgresor no es el que se aparta de la ley y recurre a Cristo. No está mal apartarte de la ley para ir a Cristo, pero resultamos ser transgresores cuando se deja a Cristo para ir a la ley. Entonces, volvemos como a reedificar, a reconstruir lo que el Señor ya destruyó.
y venimos a ser transgresores de lo que el Señor ya nos está poniendo. Efesios 2:14, vamos a buscarlo. Efesios 2:14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades de ¿qué, hermano? De la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, Él dice que abolió la pared que nos era contraria, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y creó un solo pueblo. De los dos gentiles, judíos, hizo un solo pueblo. Y ya no eran extranjeros, sino hijos, hermanos. Y gloria a Dios, porque esta es una gran noticia. Esta es una noticia de alegría, que somos ciudadanos, somos miembros de la familia de Dios. Hermano, esto es para estar alegres, pero ya no volvamos a lo que el Señor destruyó. Amén. Y dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, hermano, por gracia, no por ninguna obra de justicia que tú puedas hacer, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Versículo 19, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Vamos allá a Gálatas. Gloria a Dios. 2:19 dice, gloria a Dios, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Entonces, Él muestra una clase de muerte que los falsos creyentes tomaron como un motivo de disputa. Que bueno, el ser muerto a la ley no es para que vivamos al pecado, sino para que vivamos pues para Dios. Y vivamos para Dios significa pues regular nuestras vidas según la voluntad de Él, de modo que pues ya no vivamos en el pecado, ya no vivamos a la ley. Entonces, el morir a la ley es una vida pues constantemente luchando pues contra el pecado. El morir a la ley es ahora para vivir en Cristo, hermano. La ley nos llevó a morir para ahora pues vivir con Cristo. ¿Y cómo es que alguien muere, hermano? ¿Cómo es que alguien muere? Ahí en su palabra, en Romanos 6:6, gloria a Dios. Romanos 6:6. Vamos a leerlo desde el 3. Vamos a leerlo desde el 1.
¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por lo tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Nosotros, de alguna manera, cuando creemos en Él, cuando nos crucificamos de alguna manera y morimos, cuando nos bautizamos y resucitamos para andar en una novedad de vida, de alguna manera hemos muerto al pecado y andamos, no Cristo en una parte y nosotros en otra. Somos ahora uno solo. Vivimos ahora con Él. Ahora su Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos a esa renovación, a esa restauración. Y vamos, hermano, cada día luchando contra el pecado, solamente por su Espíritu Santo, amén, que nos lleva a ser semejante a Él. Hermano, y si morimos igual con Él por medio del bautismo, creemos que también resucitaremos así como Él también lo hizo en su resurrección. Seremos semejante a Él cuando crucificamos también nuestra carne al pecado. Claro, hermano, no morimos para andar en el pecado. No, hermano. Yo creo que si morimos, si nos bautizamos, si decimos que ya somos cristianos, es para que andemos en una novedad de vida, muertos al pecado. Ahora Cristo anda en nosotros, y si Cristo anda en nosotros, hermano, pues no debemos de ser, ahora sí, pecadores remojados, como dicen por ahí, cuando se bautizan y, hermano, hacen una prueba de fe, pero no fue una fe, o no fue un acto verdaderamente genuino. Porque si hubiera sido genuino, hermano, tuvieran una novedad de vida, hubieran permanecido. Por eso es necesario que hayan creído y se hayan arrepentido de verdad y ver que es sincero. Gloria a Dios. Volvamos allá a Gálatas 2:19. Dice, gloria a Dios. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Ahora todo lo que vive Pablo lo vive en la fe de Cristo Jesús. Ahora estamos con Cristo, hermano, juntamente unidos con Él. Dice el 20, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora la vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ya no vives tú solo. Ahora, cuando tú crees en Jesucristo, hermano, ahora todo lo vives en Cristo Jesús, porque Él está pues con nosotros, y ahora lo que ahora lo vives en Cristo. Amén. Lo que vives en la carne lo vives por fe en el Hijo de Dios. Aleluya. Vayamos allá a Colosenses 2:14. Vamos a leerlo desde el 11. Dice, en Él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por mano, al quitar el cuerpo de la carne, mediante la circuncisión de Cristo, habiéndose sido sepultados con Él en el bautismo. Ahora ya no hay circuncisión, hermano.
Ahora todo se cumple en Cristo. Ahora eso es el bautismo. Habiendo sido sepultados en Él, bautismo, en el cual también habéis sido resucitados con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Cuando estabais muertos vosotros en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonados de todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en los decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Aleluya. Entonces, ahora Él es nuestra circuncisión. Ahora, hermano, nacemos, morimos a esta carne y resucitamos con Él nuevamente, solamente por medio de Jesucristo. Y todo lo que nos era contrario, todos los delitos, todo lo que la ley, el pecado nos condenaba, el Señor los clavó en aquella cruz. Amén. Ahora todo lo vivimos en Él. Ahora nosotros estamos muertos a la ley, muertos al pecado, y vivimos ahora para Dios. Tú ahora eres parte de Dios, eres injertado a la familia de Cristo. Allá en los ranchos, cuando se quiere hacer como una mezcla de una mata, o como el mango Atadulfo, creo que se unió, se le injertó otro tipo de mata, se le hace como una pues cortada a la rama, y se le pone un injerto de otra ramita y le ponen cinta. De alguna manera nosotros fuimos injertados al Señor. Y ahora todo lo que vivimos lo vivimos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora, cuando Él quedó crucificado, fuimos libres de toda maldición, de la culpa de la ley. Entonces, Él anula todo lo contrario, todo lo adverso en contra de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, hermano, concluyo con esto. No debemos de vivir para nosotros mismos. No debemos vivir para nuestra propia vida. Ahora somos injertados. Ahora somos de Él. Somos siervos. Somos esclavos. Somos hijos de Jesucristo. Ahora, hermano, ya no vives para ti. Ya no digamos, yo voy a hacer esto, el otro, me voy a vivir a otra parte, voy a hacer esto, no voy a trabajar. Espera. Eres de Cristo. Ahora todo lo que vives, ahora todo lo que hagas, vívelo para Él, porque eres de Cristo Jesús. Amén. Y el Espíritu Santo nos está dirigiendo, hermanos. Somos gobernados por Él en todas las acciones que nosotros hacemos. Amén. Póngase de pie, hermano.